Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Ituarte, Luis Ernesto Ituarte, y hoy día vamos a conversar sobre las instalaciones fotovoltaicas de las escuelas del PROMACE. A continuación vamos a compartir una presentación en PowerPoint. Bien, como les estaba diciendo, yo soy ingeniero eléctrico electrónico, trabajo en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Infraestructura Educativa y también colaboro con distintas organizaciones, como por ejemplo la IEEE Education Society de Argentina, obviamente el Colegio de Ingenieros, a través de la Comisión de Ingenieros Electrónicos, y también soy docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Vamos directamente al núcleo de lo que es las instalaciones fotovoltaicas en las escuelas. ¿Por qué debemos colocar paneles fotovoltaicos en las escuelas de Jujuy? La razón es la Ley Nacional 27424, denominada Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos la fecha del año 2017, cuando se empezó el proceso de aprobación de esta ley. Seguidamente se publicó en el Boletín Oficial. He puntualizado acá algunos aspectos interesantes de esta ley que son referidos al concepto de autoconsumo y a la inyección de excedentes de energía eléctrica. Y también he puntualizado acá la frase que dice: todo proyecto de construcción de edificios públicos deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables. Entonces, ese es el punto de partida de las instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Jujuy. Como ustedes saben, la provincia de Jujuy tiene su propia ley de generación distribuida de energía renovable, la Ley Provincial 6023. Actualmente está en vigencia, esta es la publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, se está preparando la Ley de Adhesión Provincial a la Ley Nacional de Generación Distribuida. Tal cual como lo explica acá el mensaje del señor gobernador, el proyecto de adhesión va a ser promovido dentro de muy poco. La información que tenemos es que se encuentra en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy. Y existe consenso para aprobar dicha ley de adhesión, que va a reemplazar a la ley de generación distribuida provincial anterior. Bien, continuamos entonces con las preguntas referidas al tema de la conferencia. ¿Cuáles son las normativas de seguridad eléctrica que se aplican a las instalaciones en las escuelas jujeñas? Bien, empezamos siempre por la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina,
denominada AEA 9364 en su sección 771. También tenemos que trabajar con la sección 701, la sección 718 y también la reglamentación para la protección contra los rayos, AEA 92305. La novedad es que las escuelas que van a ser construidas por el programa PROMACE, al tener instalaciones fotovoltaicas, van a tener que utilizar la reglamentación de la AEA 9364 en su sección 712, sistemas de suministro de energía mediante paneles solares fotovoltaicos. Muy bien, pasemos ahora a analizar los antecedentes de las instalaciones fotovoltaicas en escuelas. ¿Existen antecedentes en escuelas con inyección de corriente a la red eléctrica pública? Veamos qué ocurre. Acá tenemos, por ejemplo, una escuela en Devoto, donde el excedente se lo está ingresando a la distribuidora Edesur. Acá tenemos otro ejemplo, una escuela en la localidad de Caseros, en provincia de Buenos Aires. También, todas estas, si ustedes pueden observar las fechas, son muy recientes, son a posteriori de la sanción de la Ley de Generación Distribuida Nacional. Otro ejemplo de la provincia de Mendoza, también con inyección de corriente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué venimos trabajando en la provincia? ¿Existen antecedentes de instalaciones fotovoltaicas con inyección de corriente en escuelas de la provincia de Jujuy? Sí tenemos antecedentes. El primer antecedente de inyección de corriente a la red es la Escuela Técnica número 2, Profesor Salazar, ubicada en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Acá tenemos una vista panorámica de los paneles instalados con una estructura de soporte al piso. Como se pueden ver, en este caso se utilizó el techo de un edificio de aulas de esa escuela. Muy bien, y el segundo ejemplo ya fue en otra escuela técnica, la escuela número 1, Escolástico Segada, donde acá ya tuvimos más tiempo para desarrollar el proyecto. Acá se pueden ver el renderizado, digamos, donde se fue dibujando ya los paneles. Y acá tenemos la instalación construida y ya en funcionamiento. También con estructura de soporte al piso. En este caso, este trabajo lo publicamos en un artículo de la revista del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Bien, ahora me voy a referir brevemente al PROMACE. ¿Qué es el PROMACE? Hasta ahora hemos hablado de dónde vienen las instalaciones fotovoltaicas en escuelas, por qué necesitamos incorporar instalaciones fotovoltaicas. Hemos hablado que ya existen antecedentes experimentales, tanto en la nación como en la provincia. Bueno, el PROMACE, el verdadero nombre del PROMACE, el PROMACE es un acrónimo, es el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa. Es un programa que está financiado por la Corporación Andina de Fomento y forma parte del plan denominado EduPlan 21, que está impulsando el Ministerio de Educación. Concretamente, para la charla que estamos dando ahora a los colegas ingenieros, ¿qué es el PROMACE? Bueno, el PROMACE es, en el caso de los ingenieros, concretamente es la construcción de escuelas nuevas. Tenemos un conjunto de escuelas a construir por varios años y, por ejemplo, acá voy a mostrar algunas
características de esas escuelas. Hay escuelas de todo tipo, escuelas pequeñas, escuelas de mediano tamaño, y también hay escuelas de grandes dimensiones. Esta escuela es este es el modelo o el proyecto de la Escuela de Capacitación Laboral número 615 a construirse en Libertador General San Martín, en el departamento de Ledesma. Muy bien, fíjense, el tamaño se parece mucho a una escuela técnica por las dimensiones. Esta escuela va a estar equipada, por ejemplo, con 72 paneles fotovoltaicos de 330 vatios y un inversor trifásico grid-tie de 20 kilovatios. Acá tenemos otro ejemplo del grupo de escuelas a construir por el PROMACE, el Bachillerato Provincial número 14 Juan Minetti, de la localidad de Puesto Viejo, en el departamento del Carmen. En este caso, este proyecto va a incluir también 72 paneles fotovoltaicos de 330 vatios y el inversor trifásico grid-tie va a ser también de 20 kilovatios. Otro ejemplo, el Colegio Secundario número 38 de Las Pampitas, en el departamento del Carmen. Aquí, por el diseño arquitectónico particular, la configuración de paneles cambió a 64 paneles fotovoltaicos, también de 330 vatios, y se continuó con el inversor trifásico grid-tie de 20 kilovatios. Aquí van a notar que la arquitectura del edificio es primordial para incorporar los paneles fotovoltaicos en este programa. Otro ejemplo, el Colegio Secundario número 45 de la localidad de Los Lapachos, también en el departamento del Carmen. Y aquí, a diferencia de los otros ejemplos, el panel fotovoltaico va a ser de 270 vatios y la cantidad va a ser 80 paneles. El inversor es el mismo, de 20 kilovatios. Como les estaba diciendo, se hizo un esfuerzo para tratar de uniformizar los componentes fotovoltaicos. Creo que hemos llegado a unos diseños que los voy a mostrar a continuación, que son bastante interesantes. Un ejemplo adicional, la escuela secundaria Crear, en Perico, en el Carmen. Simplemente estoy mostrando un vistazo, pero la cantidad de escuelas a construirse, ya ustedes habrán escuchado la publicidad del gobierno de la provincia de Jujuy, es una cantidad bastante grande de edificios nuevos. La escuela de Santa Clara, también, en el departamento de Santa Bárbara. De nuevo, seguimos el modelo de 72 paneles fotovoltaicos y un inversor de 20 kilovatios. Y acá una escuela especial, denominada Centro Integral de Educación Especial, muy solicitada, acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde también vamos a seguir el diseño más común, que es el de 72 paneles fotovoltaicos, con un inversor de 20 kilovatios. Bien, entonces hemos mostrado en volumen el tipo de obras que incorpora el PROMACE. Estas son obras seleccionadas, ustedes han podido observar que son todas diferentes desde el punto de vista de la arquitectura. Entonces, a veces requieren una aproximación diferente. Sin embargo, hemos tratado de que se haga un esfuerzo para que las instalaciones fotovoltaicas al menos sean muy similares. Entonces, vamos a contestarnos a esta pregunta. A ver, la pregunta dice, ¿qué requiere el PROMACE para las instalaciones fotovoltaicas en escuelas jujeñas? Muy bien, a ver, en pequeñas especificaciones. Esta especificación técnica 1. La integración de los paneles en las escuelas jujeñas debe ser por superposición al techo. Primera diferencia importante con los antecedentes que hemos manejado en la provincia. Ahora vamos a tratar de que los paneles se integren al edificio, es decir, vamos a acompañar el diseño arquitectónico de los edificios. Acá tenemos un ejemplo donde entonces la orientación del techo juega
un rol muy importante. Los techos a buscar siempre van a estar orientados al norte. Veamos la segunda especificación. El techo elegido con orientación norte debe poseer preferentemente una pendiente al 26% en la provincia de Jujuy. Como ustedes saben, la orientación también es muy sensible, junto con la inclinación, a la ubicación geográfica del emplazamiento de los paneles. Y acá voy a mostrar la explicación de por qué tuvimos que elegir una pendiente, un compromiso, diría yo, de una pendiente del 26%. Si nosotros observamos en la gráfica, el proyecto original, perteneciente a la arquitecta Canseco, Fernanda Canseco de nuestra área, poseía originalmente una pendiente de aproximadamente el 15%. Al hacer obviamente la búsqueda de un ángulo óptimo con una hipótesis anual, la pendiente, de acuerdo a la localidad, en este caso a Las Pampitas, nos daba una pendiente del 36%. Entonces, la altura del techo impactaba de forma negativa, podríamos decir, respecto al diseño arquitectónico. Por lo cual llegamos a una solución de compromiso, que es la pendiente de 26 grados. Elevar un poco el techo existente en los diseños actuales, pero tampoco, no podemos alcanzar todavía el valor óptimo. Entonces, nuestro compromiso va a ser trabajar por ahora en el PROMACE con esa pendiente, 26%. Especificación técnica 3. Muy importante, el techo elegido no debe ser afectado por sombras de árboles, edificios, tanques de agua. Parece un detalle trivial, pero la naturaleza que rodea los emplazamientos de las futuras escuelas es muy variable y muy cambiante. Entonces, esto es importante, que no haya obstáculos que generen sombras parciales sobre la instalación fotovoltaica, porque los dañan a los paneles. Acá tenemos un caso que es muy difícil observarlo. Fíjense cómo afecta el diseño arquitectónico. Si el tanque de agua está colocado en el techo sur, en la orientación del otro lado, no hay sombra, no hay problema. Sin embargo, si tenemos acá un obstáculo como una chimenea colocado ya en el frente noroeste, ya nos puede generar una sombra sobre la instalación. Entonces son pequeños detalles que ahora tenemos que observar mucho con los diseños arquitectónicos. Muy bien, vamos a otra especificación. La especificación técnica 4. Los proyectos fotovoltaicos de escuelas jujeñas deben utilizar inyección de corriente a la red pública con medidor bidireccional, conforme a la Ley Nacional 27424. Esto ya se está haciendo con las dos escuelas que mencioné como antecedentes. La distribuidora nos ha instalado medidores bidireccionales. Así que aquí esto está cumplido perfectamente. Y acá tenemos un detalle de cómo en el anexo de normas complementarias de la Ley de Generación Distribuida Nacional define el punto de conexión en la zona donde se ubica la responsabilidad del usuario. Fíjense que la línea de color rojo señala claramente los límites de responsabilidad. Entonces, el punto de conexión va a tener que ser incorporado por el usuario. Acá tenemos la publicación del régimen de las normas complementarias a la ley nacional. Bien, ¿qué es lo que se van a encontrar los oferentes a las licitaciones del PROMACE que se van a realizar, van a iniciarse de acá a 2 semanas en la parte fotovoltaica? Bueno, lo que van a observar es un diagrama unifilar de este tipo, donde van a tener detallados las cantidades de paneles. Si ustedes pueden observar acá, los 4 grupos están señalando la cantidad de paneles. En color verde van a tener las condiciones de puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos. Acá tenemos un detalle de
el tablero seccional de paneles fotovoltaicos, un panel de corriente continua, y acá tenemos el símbolo del inversor trifásico grid tie. En este caso particular, como ustedes saben, la oferta de distintos tipos de inversores nos ha llevado a presentar no un unifilar, sino 3 unifilares para presentarles a los oferentes 3 opciones. Y las 3 opciones son válidas. En este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, hemos escogido una reconocida marca, que es Schneider, para este unifilar, pero tenemos unifilares para otras marcas. El caso particular de Schneider se caracteriza por tener incorporados protecciones dentro del propio inversor. Entonces, el diagrama unifilar se simplifica. El punto de conexión, como ustedes ven, está acá, en el tablero seccional general de la escuela. Bien, y acá un pequeño detalle también sobre el panel, digamos, los seccionamientos principales, en este caso un interruptor automático también de la misma marca, lo mismo que acá tenemos señalado un interruptor diferencial que va colocado en el punto de conexión. Y la novedad acá es que incorporamos también el protocolo de seguridad eléctrica conocido como Resolución 900. Lo que ustedes tienen acá es un instrumento de verificación de circuitos destinado a la Resolución 900. Bien, el plano de PROMACE, digamos el plano de planta, va a tener una descripción física de los paneles y detalles sobre las montantes y la canalización de corriente continua hasta el punto que nosotros vamos a denominar sala de tableros o, por ejemplo, en todo caso, al no existir por alguna imposibilidad del edificio, vamos a crear un cerramiento para los tableros de los inversores, del inversor, perdón, y el tablero seccional general de la escuela. Las canalizaciones van a ser siempre por bandejas portacables, tipo ALA50, chapa sin grip, y obviamente que todo va a estar equipotencializado a un sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra no solo va a ser una puesta a tierra de seguridad eléctrica, también va a ser una puesta a tierra limpia, es decir, que vamos a exigir no solamente los 40 ohmios que tienen las puestas a tierra de seguridad eléctrica, sino que vamos a exigir una puesta a tierra menor a 5 ohmios, lo que se conoce vulgarmente como puesta a tierra electrónica. Muy bien, la especificación técnica 5 dice que los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en escuelas deben promover el autoconsumo. Nosotros en escuelas no nos interesa tanto la inyección de corriente a la República. Lo que nosotros buscamos es una reducción significativa del consumo de la instalación eléctrica de las instituciones educativas. Lo que tenemos acá, si ustedes pueden observar como ejemplo de la Ley de Generación Distribuida de Chile, es una típica curva, un perfil de carga de un usuario comercial. Fíjense, acá tenemos los conocidos 2 picos de demanda, tanto el pico de las 12 como el pico de las 7 de la tarde. Y acá en color amarillo tenemos el perfil de generación de energía fotovoltaica. En este caso, podríamos decir que el autoconsumo es el área rayada, el área de intersección. Esto es el autoconsumo. En este caso, fíjense que la curva de energía fotovoltaica está entregando un excedente. En cualquier tipo de situación, tiene un excedente para entregar a la República. Es decir, está buscando, en este caso el usuario comercial, vender energía a la distribuidora. En el caso del autoconsumo, prácticamente podemos ver que la mayoría en algunos horarios, la mayoría de la potencia que consume este usuario es proporcionada por la instalación fotovoltaica.
Bien, respecto a las escuelas, nosotros al privilegiar el autoconsumo vamos a tener potencias de inyección de corriente menores. Porque primero, nosotros vamos a tener una instalación fotovoltaica menor. Porque pensamos que si, por ejemplo, una institución educativa de un tamaño importante, nuestro objetivo es simplemente cubrir las necesidades de la escuela y tratar en lo posible de evitar la inyección de excedentes a la República de distribución. Entonces, nuestra potencia siempre va a estar en el sector de autoconsumo. Acá tenemos un ejemplo para ver si estas gráficas o perfiles de carga son reales o no. Esto es la instalación de un taller de electricidad y de electrónica en un edificio universitario. Es algo muy similar a nuestras escuelas técnicas. Y acá tenemos el perfil de carga. Fíjense que es tan claro que lo tenemos acá, lo que ustedes ven como picos son los transitorios de las máquinas, mientras que lo que tenemos en celeste son las cargas más suaves de iluminación que tienen un comportamiento más estacionario. Entonces, lo que tenemos que buscar, nosotros lo que buscamos es trabajar en la disminución de estas cargas con autoconsumo. Muy bien, y el otro hecho que es importante es que nosotros queremos que nuestras instituciones permanezcan, obviamente, en la tarifa T2, porque es mucho más económica que la tarifa T3, así que el esfuerzo también es para que haya, digamos, una especie de homogenización en lo que es el consumo de escuelas y tratar de ponernos un límite al consumo de energía. Lamentablemente tenemos instituciones educativas con edificios muy grandes y hemos tenido casos en que hemos tenido que acudir a la tarifa T3. Pero nuestra idea siempre ha sido reducir el consumo de escuelas. Ahora, con la utilización, por ejemplo, de artefactos LED, de iluminación LED, nos ha ayudado mucho a reducir este consumo. Y nuestra idea ahora es, con las instalaciones fotovoltaicas, poder producir un efecto de peak shaving, es decir, un efecto de recorte de consumos puntuales. Por ejemplo, los equipos de aire acondicionado que alguna de nuestras instituciones tienen. Entonces, eso nos permitiría no subir de tarifa y quedarnos en un rango de intensidades de 17 y 89 amperes. Bien, la especificación técnica 6. Los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en escuelas deben utilizar 36 o 72 paneles con inversores de 10 kilovatios y 20 kilovatios. Les decía que en la dirección de proyecto de la Secretaría de Infraestructura Educativa hemos hecho un estudio importante para tratar de uniformizar los diseños de instalaciones fotovoltaicas. Y hemos llegado a la conclusión de que las escuelas pequeñas pueden trabajar con 36 paneles de 330 vatios con un inversor trifásico grid tie de 10 kilovatios, mientras que las escuelas medianas o grandes pueden trabajar con 72 paneles y con un inversor de 20 kilovatios. Acá tenemos gráficamente el concepto. Con estos dos diseños vamos a tratar de conformar la mayoría de los requerimientos de las escuelas a construir por el PROMACE. Obviamente que va a haber excepciones por cuestiones de diseño arquitectónico, por el entorno o porque simplemente no tenemos algún otro tipo de restricción. Pero nuestra idea es trabajar con estos dos diseños. Esto es importante que ustedes se fijen en el momento de ofertar el monto de dinero para la licitación. Que tengan en cuenta esto, es muy importante. Bien, la especificación técnica 7, los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en escuelas deben
utilizar inversores grid-tie de 10 kilovatios y 20 kilovatios de marcas de primera calidad. Como ustedes saben, acá, desde hace ya muchísimo tiempo, nosotros sugerimos, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, trabajar con 3 marcas. Siemens, ABB y Schneider. En este caso, vamos a seguir también la misma línea que nos ha traído excelentes resultados en la cantidad de edificios que hemos construido con el correr de más de 10 años de trabajo. Yo les diría que por experiencia acá en la provincia tenemos estos inversores que ya son conocidos. Tenemos, por ejemplo, los inversores Goodway. El inversor Goodway es el que actualmente está trabajando en la N2 de la ciudad de Jujuy. Tenemos también los inversores ABB, también son muy conocidos. Los inversores Schneider. En este caso, este modelo quizás no es tan conocido acá. Y acá tenemos, por ejemplo, los inversores de Huawei. Los inversores de Huawei son los que se utilizan en la planta fotovoltaica Cauchari. Y no solo que tenemos variaciones en los modelos, fíjense, por ejemplo, este es el modelo Conex-TL de Schneider. Este inversor está trabajando en la N1 de acá de Jujuy. Y este inversor ABB es la gama de 10 kilovatios trifásico, mientras que el anterior era la gama conocida como Trio, de 20 kilovatios. Fronius también es otro inversor interesante para nosotros. Así que estos son los modelos que estamos tratando de implementar o de utilizar o de comprar, si ustedes me permiten, a las ofertas. Es importante explicar que los inversores comerciales no son iguales, entonces tienen distintas características. Voy a explicar algo. Por ejemplo, los inversores Goodway, particularmente, no traen una serie de protecciones incorporadas por determinadas razones. Entonces, las protecciones las vamos a incorporar a través de 2 tableros seccionales que van a tener acá. Usualmente acá, en este tablero, que llamamos tablero de inversor de corriente continua, vamos a colocar protecciones como fusibles o como descargadores de sobretensión para corriente continua, mientras que en el tablero de inversor de corriente alterna también va a haber descargadores de sobretensión, seccionamientos y también fusibles, o algún tipo de interruptor termomagnético o un interruptor diferencial. Entonces, ¿qué ocurre con las otras marcas que, por ejemplo, promueven un diseño integrado? Bueno, en el caso de Schneider, por ejemplo, todas estas protecciones las trae incorporadas como un adicional o como una opción. Lo mismo es el caso de ABB. Entonces tenemos que tener en cuenta que el pliego lo que explica es que si ustedes utilizan un inversor de este tipo, un inversor no integrado, podríamos decir, van a tener que instalar estos 2 tableros seccionales adicionales. Si utilizan un inversor integrado, esos 2 tableros seccionales no hacen falta. Entonces, tenemos que observar mucho qué inversor vamos a elegir para presentar la oferta. Muy bien, entonces pasemos al tema paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos ya sabemos que hemos propuesto 330 vatios para el PROMACE. Hay mucha variación, 330, 335, 340, hasta 360. Bien, de 330 vatios. Y son obviamente policristalinos. Si ustedes nos ofrecen un monocristalino a un precio interesante, no nos enojamos. Muy bien. La especificación técnica 8 es una de las últimas ya. Los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en escuelas deben utilizar paneles fotovoltaicos, entonces, como dijimos, de 330 vatios de marcas de primera calidad.
Acá tenemos una foto de una marca muy conocida, Jinko. Tenemos otra foto, fíjense, la gama de la marca G ya está produciendo 370 vatios. Y acá tenemos un panel también de la firma Recom, creo que este es de 325, de 335 creo que es. Bien, esto es muy importante. Quizás encuentren ustedes que en algunos diseños hemos utilizado 270 vatios. Bueno, es un diseño particular, pero es perfectamente compatible en materia de potencia con utilizar paneles de 330 vatios. ¿Qué quiere decir? Si ustedes, por ejemplo, multiplican la cantidad, o digamos 80 paneles por 270 vatios, van a obtener una potencia equivalente a uno de los dos diseños que yo he presentado. Entonces, no hay inconveniente de que en la oferta ustedes puedan presentarme paneles de 330 vatios. Lo que ocurre es simplemente que en los primeros diseños habíamos incorporado paneles de 270, nos parecía interesante porque ya los habíamos visto trabajar acá en Jujuy, pero después aparecieron los de 330 y bueno, así es la situación. Lo que sí me parece importante de las tres marcas que nombré es que traen incorporados los conectores MS4, los cables de conexión de continua, los diodos de bloqueo, es decir, es muy importante que traigan todos estos componentes para la conexión. Entonces, estas tres marcas están garantizando ese tipo de panel con todos los adicionales estos incorporados. Muy bien, voy a concluir brevemente diciendo, a ver, a modo de resumen, que la integración de paneles en las escuelas de Jujuy debe ser por superposición al techo, es decir, es una integración arquitectónica que hemos elegido para el PROMACE. El techo elegido con orientación norte debe poseer preferentemente una pendiente al 26%. Digo preferentemente porque existen diseños que por razones particulares no podemos usar los techos. En ese caso el pliego va a aceptar una estructura con soporte al piso y con un cercado de protección de alambre tejido. El techo elegido no debe ser afectado por sombras de árboles, edificios, es decir, también es importante observar eso. Y también quería comentar que el pliego va a prestar especial atención a los soportes de los paneles en el techo para no producir ningún tipo de humedad. Es algo que vamos a estar observando mucho. Ningún tipo de filtración, fisura. Bueno, tal cual habíamos resumido anteriormente en las especificaciones, los proyectos fotovoltaicos están de acuerdo a la Ley Nacional 27424. Y el objetivo, el propósito de las instalaciones fotovoltaicas es promover el autoconsumo para poder reducir un poco la energía que tomamos de la red pública de distribución. Y finalmente decíamos que los proyectos de instalaciones fotovoltaicas deben poseer un inversor de 10 kilovatios, si las escuelas son muy pequeñitas, o un inversor de 20 kilovatios si las escuelas son de dimensión mediana o dimensión ya, bueno, muy extensas, con 32 en el caso de las escuelas pequeñas, y a partir de allí, escuelas medianas y grandes, 72 paneles. Muy bien, simplemente para describir las referencias. Bien, respecto a las preguntas, bueno, les dejo acá mi correo de contacto. Ustedes también pueden trasladar las consultas a través del Colegio de Ingenieros o a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de Infraestructura Educativa. Así que, bueno, culminando esta charla, les agradezco por la atención
Espero que a los colegas les haya permitido tener un conocimiento más claro de lo que va a ocurrir en las próximas licitaciones del PROMACE y agradecerle a las autoridades del Colegio de Ingenieros por la posibilidad de desarrollar el tema. Muchas gracias.